Mi mamá Elvira, ahora que tengo una hija chiquita, aunque ya tiene 6 años, y que tengo 4 nietos, hijos de mis hijos, que son mis hijos, ahora se me ha ocurrido que no necesito inventar cuentos de caperucitas, ni de lunas, ni de caballeros andantes. Tengo grandes cuentos en mi memoria, y eso solo pensando en mi familia, en todos aquellos que conocí y que tenían sabor propio. No eran personas comunes. De mi papá y mi mamá les voy a hablar otro día. También de los 2 abuelos que conocí, del lado de mi mamá. Y de los abuelos, padres de mi papá, también les hablaré, porque todos fueron gentes de bien. Pero hoy se me ha ocurrido escribir y contarles de mi mamá Elvira. Me acuerdo de ella cada vez que me limpio el poto, que como soy cagón, es por lo menos 2 veces al día. Y mi mamá Elvira me decía, cuando te limpies, debes doblar el papel higiénico para poderte limpiar otra vez, con lo sucio para adentro. Y decía, si no lo haces así, tus papás se van a volver pobres. Así nos enseñaba mi mamá que no había que desperdiciar nada. Un día, mientras tomábamos desayuno, vi cómo mi mamá sacaba la miga del pan y la desmenuzaba. Cuando nos levantamos de la mesa, vi que mi mamá se iba al jardín con las miguitas en el cuenco de la mano. Ahí la encontré dándole de comer a los pajaritos. Antes no se decía nana, sino mama, muy distinto de mamá, que hay una sola. De la televisión y de los copiones que somos los peruanos, sale esto de hablar de nanas. Y lo peor es que son casi siempre peruanas. Se busca nana peruana, dice por todas partes en el país del sur. Pero para nosotros, que estamos un poco más cerca a viejas palabras, para nosotros se decía mama y nunca se confundía con mamá. Les cuento la historia de mi mamá Elvira. Mi mamá nació en Trujillo, donde también nació mi mamá, el 2 de agosto de no sabemos qué año. Mi mamá sabía el día de su santo, pero no sabía cuántos años cumplía. No tenía partida de nacimiento. Los chilenos quemaron los registros públicos de Trujillo. Yo la recuerdo ya cercana a los 80. Mi mamá la fue a buscar a su casa para que cuidara a mi hermana mayor. Yo estaba por nacer. Nunca se encariñó con Blanca, mi mayor, pero por mí se le caía la baba, como también por Mercedes y Raúl. Era selectiva, tenía carácter. A ella nadie le pisaba el poncho, ni siquiera los comerciantes, que por no gastar hilo cosían mal los botones. O el taxista que quería cobrar de más, aduciendo, pero si usted no lo paga. ¿Y eso qué importa?, decía mi mamá. Era buenísima, pero un poco cascarrabias. El susto que se llevó cuando estuve a punto de ahogarme en la piscina de los Alfaro. Esa vez mi primo Pedro, que tenía 3 años más que yo, fue el que se tiró a la piscina y me llevó nadando al borde, donde lloré y lloré, pero ya sin ahogarme. Creo que desde entonces mi mamá lo quiso a mi primo Pedro. Pero yo les estaba contando cómo había sido la vida de mi mamá, por lo menos hasta donde yo la vi y la recuerdo. Nació un 2 de agosto y ya saben ustedes por qué nunca supo su edad. Mi mamá nunca fue una empleada de la casa. Vino de Trujillo a Lima como damita de compañía de mi bisabuela, la mamá de mi abuelo Eduardo, que apellidaba 2 veces Ganosa porque sus padres eran primos.
Mi bisabuela se había quedado ciega en su vejez. Se mudó a Lima porque en Lima estaban sus dos hijos, Eduardo y Fortunato. Mi mamá era su lazarillo, que así se llama en castellano a los que acompañan a los ciegos, a los que les sirven de ojos. A los 12 años llegó con mi bisabuela Manuela Rosa. Es fama que mi mamá la cuidó con cariño hasta su muerte. En su testamento, mi bisabuela le dejó una casita en Jesús María y una platita. A mi mamá no le faltaba nada, pero se quedó en la casa de mi abuelo. No se vaya, Elvirita, que esta es su casa, le dijo mi abuelo Eduardo. Pero con mi abuela Mercedes la cosa no fluía, porque ella quería tratarla como si fuera una empleada cualquiera. Mi mamá contaba cómo ese día mi abuela Mercedes seleccionaba una ruma de ropa sucia. Esto para lavar, esto para planchar. Y entonces mi mamá, ¿y quién va a lavar todo esto? Usted, Elvirita. Mi mamá con las manos en la cintura. No, señora, yo me voy. Y la mamá se fue a su casa sin más trámite. No tengo idea de qué hacía en su casa. Era muy hacendosa y su casa era un anís. Sabía hacer los postres más ricos y con recetas antiquísimas. Además, sabía coser y remendar y así ganarse la vida. Y tenía lo que le había dejado la bisabuela, Manuela Rosa Ganosa de Ganosa. Ella había sido una rica hacendada del Valle de Moche y específicamente de la hacienda Barraza, 400 hectáreas. No sé cuántos años pasarían desde el incidente con mi abuela. Lo cierto es que nació mi hermana Blanca y mi mamá la fue a buscar. Sospecho que no hablaron de sueldo. Para mi mamá era importante tener a alguien de absoluta confianza para que cuidara a mi hermana. Así fue como mi madre Elvira llegó a mi casa. Ahí vivió, para suerte mía y de mis hermanos, toda su vida. Rara vez salía y pocas veces la visitaba una sobrina. Mi mamá hizo su testamento dejándole todo a esa sobrina. Yo mismo me ocupé de llevarla al notario para que su voluntad se cumpliera. Mi mamá murió viejísima en la casa de mis padres. Mi mamá se ocupó que no le faltara nada y tuvo una enfermera que la cuidó con cariño. Me daba mucha tristeza cuando repetía en sus últimos días, ¿cuándo me recogerá el Señor? Así acabó sus días una mujer que me dio amor y bondad y que me enseñó a limpiarme el poto. Pero no deja de tener su misterio mi mamá. Era samba, o sea, mezcla de blanco con negro, o sea, de europeo con africano. Era una zambita de corta estatura, siempre muy limpia y bien compuesta. No era de gritar y vigilaba nuestros juegos sin interrumpirlos. Yo la recuerdo siempre como una mujer con el pelo ya blanco o gris y un poco gorda. ¿Pero quién era? ¿Cuáles eran sus orígenes? ¿Quién era su madre y quién su padre? ¿Cómo era esa negrita de la que se enamoró un señor blanco? ¿Quién era ese señor blanco, el padre de mi mamá Elvira? Mi abuelo Eduardo decía siempre, Elvirita es hija del general Lynch, el chileno que ocupó Trujillo. Se lo escuché decir varias veces a mi abuelo y con aparente convicción. ¿Era esto un chisme o una verdad? Mantengo alguna duda, pero no deja de ser posible. Mi mamá contaba que su abuelo tuvo que escapar por los techos cuando entraron unos soldados chilenos a su casa.
Su mamá le contó cómo un oficial se acercó a verla. Después los soldados se retiraron sin más. Entonces mi mamá era hija del general Lynch. Era una zambita de Trujillo, católica como la que más, que a los 12 años acompañaba a una señora que se había quedado ciega y que era mi bisabuela, Manuela Rosa Ganosa de Ganosa. Ya todo lo demás lo saben. Así que mi mamá Elvira era hija de un chileno, como una hija que tengo, que no es hija de un chileno, sino de una chilena. Con pocos datos, llegar a conclusiones definitivas. La ciencia se queda colgada de un árbol, mirando cómo pasa la brujería. ¿Qué hacía una negrita en Trujillo donde no había barrio de negros? ¿Por qué el abuelo de mi mamá tuvo que salir huyendo por los techos cuando los soldados chilenos entraron a su casa? ¿Por qué quemaron los registros públicos? ¿Quién estaba tan interesado en que no quedara huella? Había que esconder que el general había tenido una hija con una negrita de Trujillo. Vaya manera del roto. ¿O es una paranoia familiar? Pero bien podría ser. Hace años escribí un epigrama que puede resumirlo todo. Mama Elvira, en tu recuerdo se mezclan el olor de la manzanilla y el anís. Acabado frijó, limpiado boca.